Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que nos roban el corazón Superíndice 3N y por supuesto, el amor. Copyright gusto tenerlos por AQ de nuevo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, llenito de energía positiva y por copyright no, un poquito de drama del bueno, del que nos encanta comentar. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba, una exclusiva que los va a dejar con la boca abierta y involucra a dos de nuestros actores turcos S queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Sabemos que su relación Superíndice 3N ha sido una montao más menos rusa, llena de rumores, especulaciones, negaciones y por supuesto, mucho yakutei y sima pasiu Superíndice 3N que hemos visto en pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de su relación Superíndice 3N en general, sino de un detalle muy específico, sus anillos de boda. A su vez, preciosos, vamos a sumergirnos en el mundo de estos más menos pero poderosos símbolos de compromiso. Copyright significan. ¿Son realmente un indicio de que hay algo ese profundo de lo que vemos? ¿O simplemente son un accesorio de ese? Vamos a analizar cada detalle, cada aparicio Superíndice 3N pública, cada foto y cada rumor para intentar descifrar este enigma. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación Superíndice 3N digna de un detective de Hollywood, los invito, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis exclusivas, chismecitos y análisis del mundo del espectáculo. Y du copyright gemme un comentario al final del vídeo con tu dome copyright. ¿Piensan ustedes, creen que Can y Demet realmente se casaron en secreto? Quiero saber sus teorías. Ahora agarren sus palomitas, Superíndice 3 nanceceu Superíndice 3 modos y rense para este viaje lleno de misterio y brillo, porque hoy vamos a hablar de los anillos de boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Comenzamos. Bien, empecemos por lo básico. Todos sabemos, o al menos la mayoría, de la química explosiva que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su actuación Superíndice 3N en Erkenciqua y Jaro Show más menos ador, fue sencillamente mágica. La conexión Superíndice 3N que demostraron en pantalla traspaso Superíndice 3 la televisión Superíndice 3N y nos hizo show más menos a todos con un romance de la vida real. Ay, esos besos robados, esas miradas que lo decían todo. Aún me emociono solo de recordarlos. Y claro, como suele suceder, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estarán juntos también copyright N fuera de CU Maras? ¿Será solo una estrategia publicitaria? ¿O realmente habrá nacido el amor entre Can y Sanem? Las preguntas inundaban las redes sociales y los medios de comunicación Superíndice 3N. Era la comidilla de toda Turquía y más allá. Recuerdo que mi abuelita, no se perdía un capítulo y me llamaba para comentar cada escena. Imagínense el nivel de obsesión. Ambos actores siempre fueron muy cautelosos con su vida privada. Negaron rotundamente cualquier relación Superíndice 3N amorosa de ese ayu de la amistad y el compau más menos erismo laboral. Pero como dice el dicho, donde hay humo hay fuego y las miradas, las sonrisas CU Superíndice 3 cómplices y los gestos cariu más menos osos eran demasiado evidentes para ignorarlos. ¡Ay, esos gestos! Eran tan sutiles, pero tan reveladores. Eran como miguitas de pan que nos dejaban para que siguiéramos el rastro de su amor. Y vaya que las seguimos. Luego, como suele suceder, las cosas se complicaron. Can y Demet tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Él se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que ella continuó su carrera en Turquía. Los rumores de distanciamiento, desacuerdos y hasta peleas inundaron los tabloides. Parecua que el sueño más menos o de verlos juntos para siempre se había desvanecido. ¡Ay, qué dolor! Fue como si nos quitaran el caramelo de la boca. Todos estábamos devastados. Era el fin de una era, el fin de un cuento de hadas. Pero aquí es donde la historia se pone aún de ese interesante. Durante este periodo de separación Superíndice 3N, tanto Can como Demet fueron vistos en varias ocasiones luciendo anillos que despertaron la curiosidad de sus seguidores. No eran anillos cualquiera, sino sortijas que parecían alianzas de boda. Un momento. Paren las rotativas. Rebobinen la cinta.
¿Alianzas de boda? ¿En serio? Esto ya se pone bueno. ¡Boom! La bomba explotó superíndice 3 en las redes sociales. ¿Se habían casado en secreto? ¿Habían decidido dar el siguiente paso en su relación superíndice 3N a pesar de las dificultades? Las teorías conspirativas se multiplicaron a la velocidad de la luz. Las redes sociales eran un hervidero. Hashtags como almohadilla Candemet casados en secreto y almohadilla alianzas de amor eran tendencia mundial. La gente no hablaba de otra cosa. Era la noticia del siglo. O al menos de la semana. Analicemos primero el caso de Can Yaman. El actor fue fotografiado en varias ocasiones en Italia luciendo un anillo de oro en el dedo anular de su mano izquierda. Era un anillo sencillo pero elegante con un diseño más menos clásico que recordaba a las alianzas matrimoniales tradicionales. Oro. El oro es el metal de la realeza, el metal del compromiso. Esto ya pinta muy bien. Por supuesto, los fans se volvieron locos. Empezaron a investigar el origen del anillo, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Algunos incluso llegaron a contactar a joyeros italianos para averiguar si el anillo había sido diseñado más menos ado especialmente para Can. ¡Ay, la devoción de los fans! Son como sabuesos olfateando la verdad. Son capaces de mover cielo y tierra para descubrir el más mínimo detalle. Los amo. Sin embargo, la información superíndice 3N era confusa y contradictoria. Algunos decían que el anillo era un regalo de su madre, otros que era un símbolo de su compromiso con Italia y su nueva vida en el Paus, y otros, los románticos, que era una prueba de su amor secreto por Demet. Un regalo de la madre. Un compromiso con Italia. Bah. Puros cuentos chinos. Nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos que ese anillo era por Demet. Por Demet y por nadie más. La verdad es que Can nunca confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 los rumores. Siempre mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, alimentando a UNMUDS el misterio. Y claro, esto solo sirvió superíndice 3 para echar MUDS más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. ¡Ay, Can! ¡Qué juguetón eres! Nos encanta que nos hagas sufrir. Pero también nos encanta descubrir tus secretos. Ahora pasemos a Demet Özdemir. La actriz Tanbih Copyright N fue vista en varias ocasiones luciendo un anillo similar, aunque con un diseño más menos o ligeramente diferente. En su caso, el anillo era de plata y tenue una pequeña más menos a piedra incrustada. Plata. La plata es el metal de la luna, el metal de la feminidad. Y esa pequeña piedra incrustada. ¿Será un diamante? ¿Será un zafiro? Hay tantas preguntas. Al igual que con Can, los fans se lanzaron a una búsqueda exhaustiva para averiguar sobre el anillo de Demet. Algunos incluso compararon fotos de ambos anillos, buscando similitudes que confirmaran que eran parte de un juego de alianzas. Los fans son como Sherlock Holmes. Con lupa en mano, analizan cada detalle. No se les escapa nada. Pero la cosa se complicó superíndice 3 a UNMUDS cuando Demet comenzó superíndice 3 a salir con otros hombres. ¿Significaba esto que los rumores de su matrimonio secreto con Can eran falsos? ¿O simplemente estaban intentando despistar a la prensa? ¿O el drama? El amor es tan complicado. ¿Será que Demet estaba intentando superar a Can? ¿Será que solo estaba buscando un poco de atención? ¡Ay, el misterio! Esto es como una telenovela turca de la vida real. En este punto, la historia se volvió superíndice 3 a UNMUDS confusa y llena de interrogantes. Ya no sabíamos copyright creer. ¿Realmente existió superíndice 3 un matrimonio secreto entre Can y Demet? ¿O todo fue producto de nuestra imaginación superíndice 3N? ¡Ay, la incertidumbre! Es como estar en la cuerda floja. Un paso en falso y nos caemos al vacío. Para intentar resolver este misterio, debemos analizar las pruebas con objetividad y sentido crítico. En primer lugar, es importante recordar que ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida personal. Nunca han confirmado ni negado públicamente su relación superíndice 3N, lo que dificulta a UNMUDS la tarea de averiguar la verdad. El silencio es oro.
Pero también puede ser muy frustrante. Queremos saber la verdad. Exigimos la verdad, pero con cariño, En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los anillos pueden tener muchos significados diferentes. Pueden ser símbolos de compromiso, amistad, familia o simplemente accesorios de moda. No podemos asumir automáticamente que un anillo en el dedo anular significa que una persona es tu casada. Un anillo no es suficiente. Necesitamos más pruebas. Necesitamos un vídeo de la boda. Necesitamos un certificado de matrimonio, ok, quizás estoy exagerando un poco. En tercer lugar, es importante recordar que los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran o inventan historias para atraer la atención superíndice 3N del público. No podemos creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. Fake news. Noticias inventadas. Es el pan de cada día. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que verificar la información, y por eso me tienen a mí, para desmentir los chismes falsos. Dicho esto, también copyright N es cierto que existen algunas pruebas que sugieren que podría haber algo muy ese de true, ese de los anillos de Khan y de Met. La coincidencia de que ambos actores fueran vistos luciendo anillos similares durante el mismo periodo de tiempo es, como mínimo, sospechosa. Demasiada coincidencia. Esto no puede ser casualidad. Aquí hay gato encerrado. Además la química innegable que existe entre Khan y Demet es difícil de ignorar. Su actuación superíndice 3N en Erkenci Kwai fue tan convincente que es fácil creer que su amor trascendió superíndice 3 la pantalla. Esa química. Esa chispa. Se sentía a kilómetros de distancia. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Un hilo de amor. Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Se casaron Khan Yaman y Demet Özdemir en secreto? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas concluyentes que confirmen ni nieguen los rumores. Hay, la frustración. Queremos respuestas. Queremos un final feliz. Quizás nunca sepamos la verdad. Quizás Khan y Demet prefieran mantener su vida personal en privado. O quizás, algún día, decidan compartir su historia con el mundo. La esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún día nos sorprendan con la noticia. Quizás algún día nos cuenten su secreto. Mientras tanto podemos seguir más menos ando con su amor y admirando su talento. Y por supuesto podemos seguir analizando cada detalle, cada aparición superíndice 3N pública y cada rumor en busca de pistas que nos acerquen a la verdad. La búsqueda continúa. No nos rendiremos. Hasta que descubramos la verdad. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, una cosa es segura, Khan Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos queridos y talentosos de su generación superíndice 3N. Su trabajo ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y estamos ansiosos por ver qué copyright les depara el futuro. Son unas estrellas. Unos íconos. Unos genios. Los amamos. Y hablando del futuro, hay muchos rumores de que ambos podrán estar trabajando en nuevos proyectos juntos, o que podrán reavivar su amistad, o incluso que copyright N sabe su romance. Asu que mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque podríamos tener noticias sobre Khan y Demet muy pronto. ¡Ay, la ilusión! Nos encanta soñar con su regreso. Nos encanta imaginar nuevas historias juntos. Pero volviendo al tema de los anillos, me puse a investigar un poco más a fondo y encontré algunas cositas interesantes. Resulta que en la cultura turca los anillos de compromiso y matrimonio tienen un significado muy especial. No son solo accesorios, sino símbolos de un compromiso profundo y duradero. En muchas familias turcas, la elección de los anillos es una ceremonia en sí misma. Los futuros esposos van juntos a la joyería, acompañados de sus familiares más cercanos, y eligen los anillos que representarán su unión. A veces incluso se graban los nombres de los novios o una fecha especial en el interior de los anillos. ¡Qué romántico! Ahora bien, si Khan y Demet realmente se hubieran casado en secreto, es muy probable que también hubieran seguido esta tradición. Tal vez fueron a una joyería en Italia o en Turquía,
y eligieron los anillos que les gustaban. Tal vez grabaron sus nombres en el interior como una promesa de amor eterno. Ay, me emociono solo de pensarlo. También me puse a investigar sobre los diferentes tipos de anillos de boda que existen. Hay anillos de oro o de plata con diamantes, con piedras preciosas, con diseños clásicos, con diseños modernos. Hay para todos los gustos. Y cada tipo de anillo tiene su propio significado. Por ejemplo, los anillos de oro suelen representar la eternidad y la pureza del amor. Los anillos de plata simbolizan la lealtad y la honestidad. Los anillos con diamantes representan la fortaleza y la durabilidad del matrimonio. Y los anillos con piedras preciosas pueden tener diferentes significados dependiendo del tipo de piedra. En el caso de Can y Demet, Can llevaba un anillo de oro, lo que podría indicar que su amor es eterno y puro. Y Demet llevaba un anillo de plata con una pequeña piedra, lo que podría simbolizar su lealtad y su feminidad. Todo encaja a la perfección. Pero bueno, como dije antes, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concluyentes de que Can y Demet se hayan casado en secreto. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad. El misterio continúa. Recuerden que esta es solo una teoría, una interpretación superíndice 3n de los hechos basada en la información superíndice 3n disponible. No tenemos la verdad absoluta, y es posible que estemos equivocados. Pero eso es lo divertido de todo esto, ¿no creen? Especular, teorizar, imaginar, eso es lo que nos mantiene enganchados a estas historias de amor y misterio. La vida es una telenovela. Y nosotros somos los protagonistas. Y hablando de enganchados, hablando de misterio y hablando de amor, quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta información superíndice 3n con ustedes. Son los mejores. Los amo. Hemos explorado los rumores, analizado las pruebas y especulado sobre las posibilidades. Hemos hablado de los anillos, de las miradas CU superíndice 3 cómplices y de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado descifrar el enigma de su relación superíndice 3n y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, lamentablemente, la verdad sigue siendo un misterio. Pero no nos rendiremos. Seguiremos investigando. Seguiremos soñando. Pero como dije antes, eso no significa que debamos dejar de show más menos ar. Podemos seguir imaginando un final feliz para esta historia de amor y podemos seguir admirando el talento y la belleza de Can y Demet. Son nuestros ídolos. Nuestros reyes. Nuestros amos. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet se casaron en secreto? ¿O todo fue producto de nuestra imaginación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios. Son tan creativos. Tan inteligentes. Tan apasionados. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis exclusivas, chismecitos y análisis del mundo del espectáculo. Son mi familia virtual. Mi tribu. Mi razón de ser. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no show más menos ar con finales felices. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S. Y que viva el amor. Y que vivan Can y Demet. Y que viva el chisme del bueno.